que estamos estudiando la palabra, y nos imaginamos y probablemente podamos estar muy emocionados respecto a lo que la palabra habla de nosotros, pero el vivirlo tiene que ser más tangible, tiene que ser... A ver. Entonces lo pongo así. Ahí está. Uh-huh. Okay. Entonces, bueno, pues vamos a revisarlo y a repasarlo. Bueno, en los estudios pasados hemos estado hablando de Romanos capítulo 1 y hemos estado revisando versículos 18, 19 al 21 hasta el 28 que hemos estado meditando y hablando respecto a lo que la palabra nos habla del tema que, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y mira, vimos el Salmo 103, capítulos 1 y 2, que dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo no sé si tú lo has orado y meditado este versículo, pero dime tú, y bueno, a lo mejor no lo vamos a poder platicar de viva voz aquí, pero en realidad, cuando tú dices, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, ¿qué es lo que piensas respecto a esto? ¿Realmente estás trabajando en tus pensamientos y en tu corazón? ¿A quién está refiriéndose cuando dice, bendice alma mía al Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, aquel que nos creó, que nos amó, que dio su vida, que envió a su Hijo para que diera su vida por nosotros? Y el terminar que dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Acaso te has puesto a pensar cuáles son todos esos beneficios? Cuando dices, no olviden ninguno de sus beneficios, o nada más lo decimos como que, ay, ya, bendice alma mía al Señor y no olviden ninguno de sus beneficios, en nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por todos tus beneficios. Pero ¿cuáles son sus beneficios? ¿Has pensado que todos esos beneficios es lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí? ¿Lo has imaginado? Es tiempo de echar a trabajar, de echar a andar nuestra imaginación. Y eso es lo que tenemos que hacer cada vez que oramos, cada vez que estamos meditando en su palabra, porque eso nos va a dar la fuerza que necesitamos. Eso nos ayuda a extraer esa sabiduría oculta que ya mora en nosotros por su Espíritu Santo y que nos permite podernos ver como el Señor nos ve, que nos permite tener esa experiencia real, que Él murió en la cruz por nosotros y nos sanó y nos restauró y llevó toda maldición en la cruz, toda enfermedad, todo dolor, la pobreza, todas aquellas cosas a las cuales estábamos destinados a vivir y que eran muerte para nosotros, pero ahora ese intercambio y el no olvidar ninguno de sus beneficios significa que Él nos dio vida en abundancia y entonces tenemos que empezar a ir más allá en nuestro limitado pensamiento natural para poderle dar oportunidad al Espíritu Santo, a la imaginación de lo que el Señor hizo por nosotros, porque el hombre no puede vivir sin la imaginación. Tú y yo vivimos por imágenes
todo en nuestro alrededor es por imágenes. Tú te levantas, eh, si estás en la noche y tu cuarto está oscuro y vas a ir a tu sala, a tu cocina, si vas a ir al baño, pues te levantas y ya sabes en tu mente en dónde debe de estar el apagador en la pared. E inmediatamente vas y ya lo visualizaste, ya lo sabes para poder ir a prenderlo. Si vas a ir a un lugar, ya tienes trazado el camino, ya lo sabes, ya lo puedes pensar. Si yo te pregunto cuántas puertas tienes en tu casa, a lo mejor no las tienes contadas, pero inmediatamente ya estás pensando cuántas recámaras tienes, cuál será el área de tu casa, tus escaleras, no sé si tienes casa de un piso, si tienes patio, jardín, árboles, flores, plantas, lo que sea, tú puedes visualizar en tu mente, imaginar cómo está tu casa y luego ya dices, pues tengo tantas puertas, 3, 4, 5, 10, 20 puertas. Entonces, es muy importante que podamos nosotros echar a andar nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque fíjate lo que nos dice aquí Romanos 1:21. Y en este pasaje que hemos estado estudiando, nos revela que el último paso en el proceso del endurecimiento de tu corazón hacia Dios, el corazón del hombre hacia Dios, es envanecerse en su imaginación. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y la parte final de estos pasos que hemos estado analizando es que endurecieron y su necio corazón fue entenebrecido, su necio corazón fue endurecido. Entonces, es muy, muy importante que podamos nosotros estar meditando en la palabra, pero que podamos analizarla a conciencia y que podamos echar a andar nuestra imaginación para que cada versículo que tú y yo estemos meditando y conociendo de la palabra, podamos estarlo teniendo esa revelación más fresca y más real en nuestras vidas, porque pues probablemente hemos leído muchas veces durante todos los años que tengas de haber nacido nuevo, pero yo no sé si tú te has detenido a pensar que una frase es, pues habiendo conocido a Dios, hemos conocido a Dios, y entonces tienes que ponerlo en tu mente, fuiste nacido de nuevo, le conociste porque escuchaste las buenas nuevas de salvación, el mensaje de la obra terminada de Jesús en el Calvario y los beneficios que obtuvimos. Esa es una frase. Y luego, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué significa eso? Que habiéndole conocido, pues le rechazaron y no le dieron gracias, no le glorificaron, no le dieron el valor, no se le dio el valor, eh, eh, la honra, el lugar correcto, ese, ese lugar de glorificarle como a Dios, como alguien superior, como alguien que es mayor, más alto y que se merece todo el respeto. Siguiente, ni le dieron gracias, fueron desagradecidos. Y entonces tú y yo tenemos que empezar a meditar en la palabra para que entonces tomemos la posición correcta. Primero, en nuestra identidad y segundo, poder estar dándole el sentido correcto a la palabra, porque nos dice, no le dieron gracias y entonces tenemos que tener un corazón agradecido, tenemos que agradecerle al Señor porque le conocimos, porque Él decidió enviar a su Hijo para que muriera por nosotros. Y entonces eso es algo muy poderoso. Y entonces glorificarle es reconocerle, es darle la gloria por lo que hizo, darle gracias
y después dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y el tema de envanecerse en sus razonamientos se refiere a que echaron a volar su imaginación y sus pensamientos, pensando en todas las cosas, en quién eran en su persona, en que yo soy mejor, en que él no vale nada, lo que él hizo no vale nada, refiriéndonos a cuando los escribas y los fariseos juzgaron a Jesús. Y entonces se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue endurecido. Y esta parte de la palabra, nosotros habíamos comentado que meditar en ella porque esto nos va a llevar a posicionarnos correctamente, en donde tenemos que echar a funcionar en contra de lo negativo que sucedió. Tenemos entonces que ponernos en la posición correcta para entonces caminar como tener esa vida del verdadero cristianismo. Fíjate lo que significa la palabra imaginar. La imaginación se define como la acción o el poder de formar una imagen mental de algo que no está presente para los sentidos o que nunca se ha percibido totalmente en la realidad. Y es como el ejemplo que te ponía. Probablemente no tienes presente cuántas puertas tienes en tu casa, pero seguramente si te lo preguntan, inmediatamente tienes la capacidad de tener esa imagen mental o en tu corazón cuando te preguntan algo, y entonces ver, no con tus ojos físicos, pero con tu mente ya estás contando, ya sabes toda, todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, esos recuerdos de cuando éramos niños, de cuando estábamos con nuestros papás o cuando nacieron nuestros hijos, que planeamos para nuestras vidas, cómo queríamos que nuestra vida fuera hecha. Y yo estoy segura que todavía lo puedes tener presente en tus pensamientos, pero probablemente has querido olvidarlo o hacerlo a un lado porque no has puesto atención a esto en el sentido positivo de la palabra, en el sentido positivo del recuerdo de las cosas para poder continuar con el propósito de Dios en tu vida, no para que nos dé tristeza ni tengamos melancolía o como para los que ya no tenemos papás, cuando recordamos a nuestros padres, a veces pudiéramos estar como con el suspiro de que quisiera que volvieran a estar aquí, de estar con ellos o no sé, algún ser querido, ¿verdad? Que quisieras, no, sino que la imaginación, como la capacidad de ver algo con tu mente o con tu corazón, nos lleva a trabajar en el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. Ese es el proyecto y ese es el proceso de descubrir, de seguir y realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque cuando el Señor ha puesto algo en tu corazón, tienes que hacer un proyecto, tienes que planear tu vida como lo hicimos cuando decidimos casarnos, cuando decidimos tomar el reto de un trabajo, cuando hemos decidido el reto de iniciar un proyecto en nuestras vidas. Tenemos que planear nuestras vidas. De tal manera, tú y yo tenemos que hacerlo de la misma manera respecto a ese gran proyecto de Dios para nosotros. Pero cuando tú te empiezas a ver eh, qué es lo que Dios te ha dado, esos dones, ese talento, ese llamado, continuar, por ejemplo, con, con esos proyectos de vida hasta el final, porque no es posible que para los que estamos casados, para los que ya son abuelitos, que ya pienses que para tu vida todas las cosas
se van a quedar hasta un punto que si ya se van los hijos, pues no, yo ya terminé y pues ya soy feliz, bueno, pudiera ser, ya no tengo responsabilidad, y ya te echas a dormir como si nada más importante debiera de suceder en tu vida. No, el Señor tiene grandes cosas, pero necesitamos enfocarnos en la palabra, seguir con esa pasión en nuestro corazón, buscándole, en la meditación de la palabra para seguir realizando la voluntad de Dios en nuestras vidas a través de estar, de poner a trabajar nuestra imaginación, nuestros pensamientos respecto a lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque no podemos pensar que vamos a llegar a la época de oro y ya hacia adelante no van a suceder grandes cosas. Eso es un completo error, pero es importante que de la manera positiva podamos estar funcionando en nuestra vida diaria, eh, con ese positivismo de seguir buscando el propósito de Dios y realizándolo a través de conocerlo y saber qué es lo que sigue. Tienes que planearlo, tienes que eh, trazarlo en tu vida, escríbelo. Y es como los arquitectos. Un arquitecto eh, tiene en mente la construcción de algo, de un proyecto, de una casa, de un edificio, y como lo va a hacer, lo tiene ya en su mente, en su imaginación, y entonces pues empieza a pintar, a escribir y a dibujar esas líneas, esos detalles para poder presentárselo a los albañiles que van a ser los que van a construir, y entonces que empiecen a trabajar con ese proyecto de la construcción, como los que construyeron sus casas, que tuvieron la oportunidad de planear y diseñar y soñar cómo iba a ser esa casa, de principio a fin, de tal manera que cuando fue terminada se disfrutó y se le dio el uso y se le sigue dando el uso para lo que tú decidiste y con la finalidad y lo has disfrutado. De tal manera tú y yo tenemos que seguir disfrutando, echando a andar, poniendo a trabajar nuestra imaginación para que sigas trabajando en los proyectos de Dios para tu vida, porque no es posible que pienses que ya no hay más que hacer y que vas a depender a la mejor, si ya eres abuelo, de los proyectos de tus hijos y de la vida de tus hijos. Claro, siempre son parte y parte muy, muy importante, pero fíjate, la imaginación también se define como capacidad creativa y de representación. Entonces, nosotros no podemos crear algo sin la imaginación. Así que no tan solo pienses que lo que ya hiciste fue suficiente, sino que sé creativo porque tienes la capacidad creativa del Espíritu Santo para poder extraer esa sabiduría oculta, esa sabiduría del Espíritu de Dios para que puedas continuar en tu vida planeando, teniendo proyectos en donde tú vas a disfrutar todo lo que Dios ya hizo, y entonces tienes que seguir construyendo en tu imaginación a través de la palabra de Dios para que después lo puedas plasmar y que se manifieste y que sucedan las cosas, tus sueños, tu, tu, tu vida hacia adelante, tu futuro, tu día a día, para que no estemos como ociosos, como no haciendo nada, como que no teniendo más ánimo por seguir hacia adelante en la vida, haciendo eh, y realizando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Fíjate lo que nos dice Isaías 26:3, y esto es muy importante. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Y esto es muy importante porque fíjate, la palabra imaginación y sus variaciones o las variaciones del verbo imaginar se usaron 36 veces en la Biblia. Una de las palabras que se tradujo como imaginación es la palabra hebrea que es Yetzer, con Y-E-T-S-E-R, para los que están escribiendo y anotando. Y esta se traduce como pensamiento en las escrituras, como pensamiento, imaginación de la palabra hebrea Yetzer, se traduce como pensamiento en las escrituras. Y entonces, por eso la palabra en Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento o imaginación en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, y con esto terminamos, ¿qué es lo que debe de suceder en nuestras vidas? Tú y yo debemos de perseverar con nuestro pensamiento en el Señor. Cada día de tu vida, en vez de que estemos pensando cosas negativas, en vez de que estemos pensando aquello que no tiene sentido, que no tiene fruto, que no tiene bendición para nuestras vidas, debemos de poner y mantener nuestro pensamiento en el Señor, en lo que Él habla de nosotros por su palabra, en lo que Él ya declaró, en la autoridad que nos ha dado, en el poder que mora en nosotros por su Espíritu Santo, en la palabra de Jesús que es vida, que es espíritu. Y entonces tenemos que echar a andar, a trabajar nuestra imaginación, nuestros pensamientos a través de perseverar en el Señor, en su palabra, para entonces, como dice la palabra en segunda de Pedro, capítulo 1, que grandísimas y maravillosas bendiciones nos han sido concedidas y que tú y yo participamos de la naturaleza divina. Y entonces, si empezamos a pensar en esto, que es el proyecto de Dios, y estamos descubriendo y estamos siguiendo y estamos realizando la voluntad de Dios en nuestras vidas a través de perseverar en el Señor, entonces vamos a disfrutar grandemente de nuestras vidas y vamos a estar en paz, y entonces gracia y paz nos serán multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, porque es ahí en donde nos tenemos que enfocar. Entonces, fíjate la clave de Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No debemos de confiar en el mundo, en lo que dice el hombre, en lo que dice el mundo. Y entonces a veces la gente le da más importancia. El diablo nos quiere distraer con lo que se dice en el mundo, con lo que se habla en este mundo. Y eso no es posible, porque si no, así la gente no está en paz, así no vamos a vivir en paz. Pero si somos diligentes, si perseveramos en el Señor a través de su palabra y la guardamos en nuestro corazón y la meditamos en nuestros pensamientos de día y de noche, entonces vas a estar en completa paz. Amén. 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 Ya se Muy acabó. bien. Muy bien, pues vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra poderosa, y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Que Dios les Amén. bendiga, que pasen buenas noches. Amén. Bendiciones. Ana. Buenas noches.
Igualmente, bendiciones. Amén, buenas noches. Ay. Adiós, Lulú. Adiós, te hablo mañana en la mañana. Ok. Ay, madre.